Comunidad educativa de la Universidad La UNAT. Reciban un cordial saludo de Exenover Armero, del programa de Ciencias Políticas, Escuela de las Ciencias Políticas y Jurídicas de la UNAT. A continuación, vamos a dar solución al cuestionario número 5, escenario número 5, el cual corresponde a las ideas políticas de las épocas clásica y la Ilustración y la modernidad, y las teorías liberales y cómo se relacionan de estas y han contribuido y han aportado al desarrollo del país y la aplicación de estas políticas desde los tiempos de la formación del Estado colombiano hasta nuestra actualidad. Para empezar, he tomado como referencia al pensador John Locke, año 1632 y 1704. ¿Por qué he tomado este pensador? Porque me parece que fue el primero como en formar lo que es el contrato social, en el cual los individuos tenían que ceder su libertad a cambio de protección del soberano. O sea, en la cual nace como esa idea de Estado o de asociación a quien se le sirve para obtener el beneficio, pues en ese caso protección. Y estamos hablando pues de la época en la cual de guerras, en la cual pues las poblaciones por lo general eran saqueadas o eran tomadas como esclavas. Entonces ahí yo pues cedo mi libertad, obedezco a un soberano y a cambio de este pues obtengo protección, en el cual surgen conceptos como los derechos naturales, como ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, que estos son inalineables. Su pensamiento es una recopilación de los griegos, de la República de Platón y la política de Aristóteles, en la cual ya se empieza a hablar de los derechos naturales, que hasta hoy pues siempre las democracias y las constituciones abogan por esos derechos, entre esos pues el más importante, el derecho a la vida, que pues si bien aportan a lo que más adelante sería lo que son las ideas liberales, pero pues ya estos pensamientos ya se han replanteado pues desde la antigua Grecia, ¿no? Como es el derecho a la libertad y el derecho a la vida como derechos fundamentales y naturales del ser humano. Y para concluir, pues este fue uno de los que generó los pilares, que más adelante los voy a debatir sobre Montesquieu, pero este fue uno de los primeros que separó como el poder ejecutivo del legislativo. No, no se retoma aún lo que es el poder judicial, pero sí ya desde sus obras se replantea sobre estos dos poderes. Otro de los pensadores que escogí fue Montesquieu, 1689 y 1755. ¿Por qué escogí este pensador y creo que le aportaba las ideas liberales? Por la separación de poderes que planteó, en la cual que es importante la separación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial para garantizar los derechos de los ciudadanos, en el cual sostiene que la acumulación de poder en un solo órgano no garantiza la libertad de los ciudadanos, y en la cual el gobierno y la administración del poder debe beneficiar la libertad de los ciudadanos, en el cual se debe de moderar el poder para que éste no se concentre en un solo órgano y por consiguiente pues ya perdería la razón de ser de garantizar las libertades individuales a los ciudadanos. Las obras de Montesquieu pues son base de muchas democracias y muchas constituciones. Entre esas está la de Estados Unidos y está la de Colombia, que a continuación voy a hablar al respecto. Resultado del pensamiento de John Locke y Montesquieu, tenemos
que si bien para el tiempo de la independencia en el 1810 ya se hablaba de libertades, en la libertad de vientres, pero fue hasta el año 1821 cuando pues se creó la primera constitución y nació la primera República de Colombia, en la cual abarcaba los territorios de lo que es Venezuela, la actual Colombia y lo que es Ecuador. Se crea esta constitución conocida como la Constitución de Cúcuta, en el cual pues ya se da ciertos derechos y deberes, que ahí se cumple lo que dice John Locke. Y por otro caso también se crea esa separación de poderes entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces ahí podemos resumir lo que son estos dos pensamientos que había expresado anteriormente, en los cuales se dan derechos como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación y pues lo que es la democracia, de elegir a sus participantes que los van a representar en el gobierno. Aunque pues en ese entonces solamente se permitía votar a las personas que supieran leer y escribir, pero pues ya se da ese primer inicio de lo que es una democracia representativa a favor del pueblo, y esto pues hace parte de lo que son las ideas liberales, en la cual también podemos mirar la importancia que es la separación de poderes, y para eso vamos a hacer un paralelo entre el gobierno conocido como la era del uribismo, en el cual pues se modificó la constitución para permitir la reelección, porque había esa dualidad entre el ejecutivo y el legislativo, y no había como ese debate y ese consenso en sí a favor del pueblo. Y pues prueba de ello tenemos que posteriormente pues hay muchos senadores de ese entonces que están siendo judicializados, otros pues pagando prisión, o sea que efectivamente se dio esos hechos en el cual el poder ejecutivo y el poder legislativo, hubo esa dualidad, y no se cumplió lo que es la libertad y lo que es la diferencia de poderes. Y como caso contrario tenemos la actual gobierno, que pues no tiene esa dualidad con el Congreso, siempre hay como esos sobrepesos de los que hablaba Montesquieu, esos pesos y contrapesos entre los dos poderes. Y pues de ahí radica estos dos conceptos de John Locke y de Montesquieu, porque pues hasta el momento ha habido cambios en la política de nuestro país, pero sin embargo se sostiene ese obligaciones y deberes de los ciudadanos y del Estado para el ciudadano colombiano, al igual pues que también siempre se ha tenido la independencia de poderes, aunque pues en algún casos como cuando hubo la dictadura, incluso el Congreso de Colombia también ha sido cerrado en alguna época, ha sido clausurado, pues ha vivido diferentes procesos políticos, pero más sin embargo aún se sostiene la idea de esa separación de poderes, aunque pues en nuestra historia de nuestro país no siempre ha sido así, pero más sin embargo es una política pública y de Estado que no ha tenido más flaquezas que cuando por situaciones de la historia de nuestro país pues fue cerrado, pero pues esto no duró mucho tiempo. El pensador contemporáneo que he escogido es Norberto Bobbio, 1909-2004. ¿Y por qué he tomado las ideas liberales de este pensador? Porque él habla sobre los derechos humanos que van unidos con lo que es la democracia, que para que la democracia sea participativa, necesariamente tienen que garantizarse los derechos humanos en los diferentes movimientos sociales o a los que haya lugar. Y nuestro país no es ajeno a la conservación pues de derechos humanos desde no aún se han establecido, pues, y en lo que se cabe decir es una política de Estado y la Constitución garantizar derechos humanos y derechos fundamentales, como lo vamos a relacionar a continuación. Colombia ha ratificado tratados internacionales correspondientes a lo que es derechos humanos,
como los del 1966, que ratificó el Tratado de Derechos Humanos pues con las Naciones Unidas, al igual que también tenemos tratados desde el año 1966 en las cuales se garantizan pues derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, a la vivienda, a la protección social, entre otros, en las cuales en la Constitución del 1991 esto se les da muchas garantías como derechos fundamentales y también se les da pues un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda acceder a la aplicación de estos en caso de que sean vulnerados, como es la tutela. Entonces, eso hace parte como pues de ese tratado y de esa garantía de ser un Estado garante de derechos humanos para con sus ciudadanos. Al igual que prohíbe la discriminación racial y establece medidas para erradicarlas. Caso no muy aislado, lo que pasó en la ciudad de Cali, en el cual ya fue capturado la persona que agredió por cuestiones de discriminación hacia un agente de tránsito afro. Desde ahí miramos pues que efectivamente el Estado y las instituciones sí tienen compromiso por pues ser garantes de derechos humanos y en cuanto a lo que pues está estipulado y en lo cual se ha firmado diferentes convenios y tratados con diferentes organizaciones. También se ha rectificado en el 1990 derechos hacia la niñez, en el cual pues se aboga por la educación y contra el abuso y la explotación. En el 2009 se firmó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en el cual pues se ha dado pasos para, con, para evitar casos de feminicidio y otros que no queden aislados a la norma. Como también se tiene convenios como el Convenio de Ginebra, rectificado en el 1977, en el cual protege a las víctimas de conflictos armados sin carácter internacional. Pues también se ha tratado de llevar acuerdos de paz como el actualmente firmado, en el cual pues es como ese avance por contribuir y por proteger los derechos humanos, porque pues un factor en conflicto hay mucha vulneración de derechos humanos, en el cual se ha tomado como pues políticas públicas el tema de la paz. Más que la teoría de la paz es la violación que hay tras de derechos humanos en estos conflictos. Por lo tanto, pues siempre ha habido ese compromiso, como lo sostiene Bobbio, por sostener los derechos humanos para ser garantes de una democracia.